relevante entre los códigos unipolares, polares y bipolares es el hecho de que los unipolares, acuérdense, trabajamos siempre en el semiplano positivo o semiplano negativo. Quiere decir que todos sus valores van a estar contenidos en alguno de estos semiplanos. Eso quiere decir de que evidentemente vamos a tener componentes de continua. En el caso de los polares, al estar contenidos en los dos semiplanos positivos y negativos de los niveles de tensión, van a haber ciertas cancelaciones de las áreas, pero estas no van a ser simétricas. Por lo tanto, vamos a tener componentes de continua presentes en la representación de la densidad espectral de potencia en función de la frecuencia. En el caso de los bipolares, también acuérdense que los habíamos denominado cuasi ternarios. La idea principal es que el 0 siempre va a mantener su nivel de tensión 0 y es el 1 el que va a ir alternando entre valores positivos y negativos, también denominado marca o código de Mark. Esto heredado de la telefonía, de la nomenclatura de la telefonía fija. Esto nos va a permitir, fíjense que mantener una cancelación casi simétrica de los valores de tensión, ya que el 0 va a tener 0 de tensión. Entonces vamos a tener un muy buen comportamiento respecto a la componente continua. Entonces vamos a ver que dentro de los códigos unipolares vamos a tener dos tipos de códigos. Los no retorno a cero, que son los que ya habíamos analizado, valores de tensión 0 para el 0, valores de tensión 1 para el 1, o puede ser exactamente al revés. Ahora, en los códigos retorno a cero unipolares, fíjense que en la mitad del intervalo significativo vamos a tener un retorno a cero para el valor 1, mientras que el 0 mantiene sus niveles de tensión. Esa modificación se da solamente para el valor lógico 1. Entonces aquí vemos un unipolar no retorno a cero, tanto positivo como negativo. Tenemos problemas con las componentes de continua. Acá tenemos de nuevo, para las tensiones positivas o tensiones negativas, se usa uno u otro. Ahora vamos a analizar los códigos polares. ¿Sí? Vamos a analizar los códigos no retorno a cero y los bifase, como los que habíamos anticipado como código Manchester. Comencemos el análisis en el dominio del tiempo. Nosotros tenemos el no retorno a cero de nivel, que significa que se le adjudica un determinado valor de tensión al 0, que puede ser positivo. El 1 va a tener un valor negativo y vamos a ir alternando entre estos valores. Fíjense que de nuevo tengo problemas con la componente continua. Inclusive la componente continua va a ser mayor porque la excursión en el dominio de la tensión va a ser mucho mayor, va a ser el doble de lo que tenía en un código unipolar. Luego acá tenemos una modificación que es el no retorno a cero invertido, donde lo que yo voy a tomar como parámetro de análisis para la gráfica del código es el elemento de transición. Cuando termina y comienza un intervalo significativo, yo lo que debo verificar es si lo que tengo a continuación es un 1 o es un 0. Si es un 1, voy a tener una transición. Entonces fíjense que acá yo tengo el 0 con un valor de tensión. Como lo que viene es un 1, voy a tener una transición. La transición será al otro valor de tensión que tengo definido. Acuérdense que era polar, por lo tanto tengo tensiones positivas y tensiones negativas. Ahora fíjense que acá en este punto, nuevamente en la transición de los intervalos significativos, la pregunta es qué es lo que viene a continuación. En este caso va a ser un 0 y por lo tanto no hay transición. Entonces, al no haber transición, fíjense cómo cambia la gráfica. Se mantiene sin transición, lo que viene es otro 0, se mantiene sin transición, lo que viene es un 1, hay transición al próximo valor de tensión. Luego tenemos acá en la frontera entre los dos bits, nuevamente la Profe, pregunta. Sí, perdón que levanto la mano, sí, lo sí, puedo sí. interrumpir así. No, interrumpan, abran sus micrófonos, interrumpan, porque yo Yo por ahí no me me estaré, concentro en las imágenes. Sí. no me estaré quedando claro qué se soluciona haciendo la transición cuando el bit es uno. No, no sé, no estaré entendiendo el problema que se arregle con eso. Fíjate que acá dice al costado, a ver, acá voy a mover un poco las cámaras.
la secuencia de unos y ceros, los unos son más frecuentes que los ceros. Entonces, de algún modo, minimiza la componente continua respecto del código anterior. Este es el objetivo, digamos. Ah, bien, Estadística, gracias. ¿sí? Sí. Estadísticamente hay mayor cantidad de unos que de ceros, pero es muy poco lo que aporta, ¿verdad? Pero por lo menos algo de la componente continua disminuye. Bien, ustedes cualquier cosa interrumpan directamente con el micrófono, porque para mí es complicado ver si levantan la mano con los iconos o en el chat. Directamente interrumpan a través del micrófono. Bien, luego tenemos el polar retorno a cero. Cuando hablamos del polar retorno a cero, fíjense que en la mitad del intervalo significativo va a haber una transición, pero hacia el valor cero. Entonces, supongamos que nosotros tenemos tensiones negativas, definidas tensiones negativas para el cero. En la mitad del intervalo significativo vamos a tener una transición al nivel cero de tensión. Si el 1 obviamente va a tener la tensión positiva, fíjense que en la mitad del intervalo significativo va a haber una transición hacia el valor cero. Entonces siempre voy a tener transiciones y siempre voy a tener cancelaciones, pero de nuevo, fíjense que si bien mejoro la cuestión vinculada con la componente continuo respecto al otro código, pero va a depender de las secuencias de ceros y unos, nuevamente, la presencia o no de esa componente continua, siendo, fíjense que ahora es la mitad de la energía de lo que yo tenía antes presente en el anterior código. Por lo tanto, el nivel de tensión va a ser mucho menor de la componente de continua. Fíjense que son estrategias que van solucionando este problema que ya habíamos analizado anteriormente de la componente continua. Veamos ahora este código Manchester, código bifase. Fíjense que vamos a tener primero el Manchester-Thomas, que es el que define el código, y acá es muy importante porque fíjense que al ser polar tenemos dos niveles de tensión, pero ahora la transición no es hacia el nivel cero, sino que es el cambio directo de polaridad. Lo que me está diciendo, en este caso, que siempre voy a tener una transición, cualquiera sea el valor del bit, si es 1 o 0, siempre voy a tener una transición en la mitad del intervalo significativo. Ahora hay que tener mucho cuidado porque Manchester define con un flanco descendente el 1 y con un flanco ascendente el 0, el Manchester Thomas. Pero el Manchester que se utiliza en las redes Ethernet LAN bajo el protocolo IEEE 802.3, que más adelante vamos a profundizar sobre este protocolo y se va a convertir en algo muy conocido para ustedes. Fíjense que invierte el flanco para el 0 descendente y para el 1 ascendente. Esta es la única diferencia entre estos dos códigos, el cambio de flanco. Luego tenemos el Manchester diferencial. Si hay alguna pregunta, ya saben, ¿no? Me interrumpe. Fíjense que acá el Manchester diferencial, tenemos una transición en el inicio del bit. Si este es un 0, si lo que va a venir es un 0, tengo una transición. Manchester dice siempre en la mitad del intervalo significativo tengo que tener una transición. Obviamente que la transición tiene que ser ascendente. Luego tenemos el inicio y fin de cada bit y la pregunta vuelve a ser si lo que yo tengo a continuación es un 1 o es un 0. Como es un 1 no hay transición, por lo tanto continúo con el nivel de tensión hasta la mitad del intervalo significativo que Manchester siempre me dice tengo que tener una transición. Entonces allí empiezo a ver cómo se va trazando la gráfica de este código Manchester diferencial. Hay que tomar en cuenta en la transición entre los bits. Este se utiliza para redes LAN toques ring. Ya más adelante vamos a ver lo que son redes Ethernet, eh, las LAN token ring, etc. Profe, a mí no me Sí, queda claro la diferencia entre las dos. La diferencia es en el momento en el que se produce la transición. claro, O, fíjate que cómo cambia la gráfica acá. Fíjate que acá tenés 1, 1 y fíjate que la gráfica tiene flancos ascendentes. En cambio acá hay 1, 1 y fíjate que tengo un flanco ascendente y acá un flanco descendente.
Quiere decir que los códigos son distintos. Entonces, ¿en qué radica la diferencia? Mientras que en este Manchester vos tenés como principio de que el 0 es un flanco descendente y el 1 un flanco ascendente, y esa es toda tu codificación, en el caso del diferencial, lo que vos tenés que apreciar es qué ocurre en el comienzo y fin de cada bit. La pregunta siempre es en el instante de transición entre los bits. La pregunta que tenés que hacerte en el instante de transición entre los bits es, ¿lo que va a venir es un 0 o es un 1? Si es un 0 el bit subsiguiente, yo tengo que tener una transición. Entonces, lo que viene aquí es un 0. Quiere decir que yo, del nivel de tensión que poseía, debo tener una transición, que puede ser descendente o ascendente. Voy hasta la mitad del intervalo significativo y como Manchester plantea, tengo que tener una transición. En este caso va a ser ascendente. Continúo y llego de nuevo a la frontera entre los dos bits. Nuevamente la pregunta. ¿Estoy en presencia de un 1 o de un 0? De un 1. Pregunta. De un 1. Entonces no debe haber transición. Por eso fíjate que continúo con el nivel de tensión y en la mitad del intervalo significativo siempre debe haber una transición. Llego hasta el final del bit y la pregunta de nuevo es, ¿qué tengo a continuación? ¿Un 0 o un 1? Claro, un 0, entonces transito. Entonces hay transición de niveles de tensión. Sí, Entonces comienzo a ejecutar lo que dice Manchester, que a la mitad del intervalo significativo tengo que tener una transición. Transición, continúo con el nivel de tensión y vuelve la pregunta. ¿Sí? Entonces acá, como es un 0, tengo que tener una transición y así sucesivamente. ¿Mm? bien. Ahí, Y lo de los sí, flancos, profe, era para eliminar la componente continua que claro, transitamos por flanco. acá fíjate que vamos a cancelar, cada bit va a autocancelar los niveles de tensión positivas y negativas, con lo cual ya nos deshacemos de la componente continua. Ahora, ¿cuál Bien, va a ser nuestro costo acá? ¿Eso con qué lo pagamos? que tenemos que enviar, o sea que en cada bit hay que hacer dos cambios podemos tener que hacer hasta dos cambios de señal, de tensión. Exacto. Entonces, fíjate que el tiempo del bit ahora no es igual al tiempo del símbolo. Acá el símbolo es la mitad del tiempo del bit. Claro, ¿Eso qué consecuencias me trae en función del ancho de banda? lo reduce a la mitad. Acordate que el ancho de banda estaba No, definido el del primer nulo como 1 sobre tau. Y tau era la duración de este pulso. En este caso la velocidad es menor. ¿De qué velocidad hablamos? No, no, disculpe, profe, playa cualquiera. No, no, pero ojo, porque si hablas de la velocidad de señalización, Claro, por eso yo les dije, anoten en un pequeño sticker, lo pegan al lado de su notebook y hay conceptos que tienen que estar siempre presentes. Les dije, esto es como el juego de la boca, las tarjetas que lo libran de todo maleficio. ¿Eh? ¿O jugaron alguna vez al estanciero ustedes? ¿Alguno jugó al estanciero? Sí, ¿O ya? sí, Bueno, vieron cuando caen en la comisaría, hay unas tarjetitas que los libran de ese problema, ¿verdad? sí, Y, y ese sí, juego tiene tarjetas que lo van librando de algunas que son malas, como cuando les cobran por cada chakra y cada estancia y se vienen abajo, u otras cuando los libran. Entonces, este tipo de método, de decir, bueno, voy a anotar las cosas que el profe siempre me va a volver loco con esos temas. Entonces, siempre en esta parte, lo que a mí me interesa es que ustedes relacionen el código de línea con su densidad espectral de potencia, porque eso va a ser fundamental a la hora de ver más abajo en el desarrollo del programa qué relación existe eso con el ruido, qué relación existe con los puertos de comunicación, por qué se elige uno y otro código para transmitir. ¿Eh? Entonces, por eso les hago estas preguntas, porque son las preguntas que les hacemos en los finales, son las preguntas que hacemos en los parciales. Entonces, mi estrategia sería tener, cada vez que el profe dice esto es relevante, anoto en un costadito y tengo todo un mapa de lo que para el profesor es relevante, porque sobre eso van a ir las preguntas. Entonces, el examen no es una emboscada. ¿Se entiende esto? sí, profe. Lo pueden hacer de distintos modos, pero me parece esa una forma estratégica, digamos. Entonces volvemos acá a este código. Si nosotros decimos, bueno, nos deshicimos del problema del sincronismo, perdón, del problema de la componente continua, y encima
resolvimos el tema del sincronismo. ¿Eh? Ahora, resolvimos, por lo menos la componente continua la resolvimos. Pero ¿cuál fue el costo que tuvimos que pagar en términos de ancho de banda? ¿Hay un mayor ancho de banda o menor ancho de banda para este código? ¿Y por qué? La pregunta. Mayor, ¿Y por qué? porque la variación del pulso es la mitad, entonces es el doble. Ajá, y entonces, ¿y por qué si el pulso se reduce a la mitad, el ancho de banda va a ser igual a cuánto? Si el pulso se reduce a la mitad, El A 2 doble. octavos. al doble. ¿Y por qué va a ser igual al doble? Porque queda 1 dividido a un medio, que es Claro, el Función mismo inversa. pulso. Claro, la respuesta sería si el primer nulo lo obtengo por el valor de 1 sobre tau y tau va a ser igual a la mitad, quiere decir que ese ancho de banda se va a duplicar. ¿Sí? Entonces fíjense que ustedes saben el porqué del porqué del porqué, que es lo que le vamos a encuestar en un examen o en un parcial o en el seminario, inclusive en el seminario. Acuérdense que cuando hagamos los seminarios antes del parcial, en ese seminario lo que vamos a poner en juego es todo lo que ustedes aprendieron y se van a sacar dudas y vamos a dialogar. O sea, el seminario no pueden caer como paracaidistas, ¿eh? Porque también hay una evaluación en el seminario en función de que uno se va dando cuenta de que si ustedes vienen estudiando o no. ¿Eh? ¿Entiende? Bueno, está bien, el que cayó como paracaidista va a tener la oportunidad, una oportunidad más de poder reorganizar toda la información, pero evidentemente quedará claro que está como paracaidista, ¿o no? Imagínense si en el seminario vamos a estar con cámaras abiertas, trabajando por grupos, son evaluativos, o sea que se evalúan los seminarios. Entonces yo voy a hacer esta pregunta al grupo 3 y dentro del grupo 3 va a haber un coordinador. Supongamos que Bocio es el coordinador del grupo 3. Bueno, la pregunta va hacia tu grupo. Bueno, ¿por qué en este código se duplica el ancho de banda? Y tendrá que contestar el grupo y lo voy evaluando. ¿Sí? Bien, continuemos. Ahora vamos a analizar los códigos bipolares. Vamos a ver 3 códigos bipolares. Ya habíamos dicho que el código bipolar tiene la particularidad de que el 0 tiene 0 de tensión, pero el 1 es el que va alternando sus valores de tensión. Fíjense, si yo tengo una secuencia 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, esta sería en un código... ¿Qué código sería este que está acá? Binario. Bueno, O en términos generales van a ser códigos binarios, no le erramos con esa respuesta. Entonces la pregunta siguiente, Sofía, sería ¿cuál de los códigos binarios? Vamos trabajando juntos, ¿En cuál Sofía. de los dos, profe? Este de acá arriba. ¿Sería positivo. polar retorno a cero? No, ¿Cómo? Polar no retorna a cero. polar no retorno a cero, claro. ¿Qué significaba polar? Unipolar. Unipolar. Bueno, Unipolar, es claro, unipolar que tiene un valor de tensión además del cero. unipolar significa que trabajamos en un solo semiplano. ¿Saben lo que es un semiplano, no? En este Sí, caso, el eje positivo. Claro, el semiplano positivo sería este que está acá. Dependiendo de qué variable coloque acá, análisis matemático, si esto es tensión, bueno, el semiplano de las tensiones positivas o semiplano de las tensiones negativas. ¿Eh? Cuando haya algún término que ustedes no conozcan, me paran y me dicen, profe, ¿qué es un semiplano? Bueno, todas las preguntas son relevantes. ¿Sí? Sí, bueno, capaz que se olvidaron que el semiplano, no sé de qué habla el profe, no sé, no está hablando de planeadores, no sé. ¿Se entiende? Tienen que aprovechar estas clases, tienen que ser más dinámicas, sacarse dudas, parar la clase. No hay pregunta mala, no hay pregunta tonta, todas preguntas son relevantes. Entonces, fíjense, ¿qué tipo de código es este que tenemos acá?
Ya dijimos unipolar porque vemos que toda su gráfica está en un solo plano, o positivo o negativo. En este caso, el plano positivo, el semiplano positivo. ¿Sí? Entonces, de los que venimos viendo, ¿qué código sería? El no retorno a cero. No retorno a cero. La diferencia entre los retorno a cero y no retorno a cero es lo que ocurre en la mitad del intervalo significativo. Eso es lo primero que tienen que tener en claro. Entonces pueden anotar la diferencia entre uno y otro, fundamental es lo que ocurre en la mitad del intervalo significativo. Significa si retorna al valor cero o no retorna al valor cero en todo el intervalo de lo que hemos denominado el intervalo significativo. ¿Mm? Entonces será un no retorno a cero unipolar. Perfecto. Ahora, fíjense qué dijimos. Los códigos bipolares, la tensión para el 0 se mantiene como 0 y la tensión para el bit 1 es el que va a ir alternando de plano positivo al negativo. Entonces, Una este era el consulta, profe. 1. Sí. ¿La tensión en los que son bipolares siempre tiene que ser, digamos, más x menos x o puede ser, por ejemplo, más 5 menos 3? Bueno, es que X es justamente una variable a la cual vos le podés adjudicar cualquier valor. Claro, pero mi consulta es si siempre cuando esté, digamos, cuando esté en el semiplano positivo, ¿va a ser el mismo valor que cuando esté en el plano negativo? No necesariamente. No. Digamos, eh, lo más lógico es que así sea porque implementar el hardware sería más sencillo. Ahora, me puede convenir a mí generar un código propio que tenga el valor 5 volt y menos 3 volt, porque el hardware que yo estoy desarrollando me conviene utilizar esas tensiones. ¿Mm? Pero no necesariamente. ¿Se entiende eso, no? Sí, muchas gracias. Perfecto. Entonces Profe, dijimos, sí, una pregunta. ¿Intervalos significativos se está refiriendo al tiempo en que, o sea, el intervalo de una señal o es otro el parámetro del concepto? ya lo había dicho en la clase anterior, pero entonces anoten y déjenselo pegado ahí al costado. Tiempo Esta es del mi bit, primera clase, por eso. por eso, hagan todas las preguntas necesarias. Entonces, tiempo del bit es igual a intervalo significativo. Dijimos, vamos a empezar a usar ese concepto de intervalo significativo porque cuando hablemos de sincronismo, toda la bibliografía siempre se refiere al intervalo significativo y después no saben qué es el intervalo significativo. Y es el tiempo del bit. El tiempo del bit, acordate que es el tiempo de todo este símbolo que yo quiero transportar. Ese uno lógico que quiero transportar, que transporta qué cantidad de información. Un bit. Un bit. Por eso a veces hay confusión en la terminología, por eso insisto en que ustedes vayan respondiéndose estas preguntas. Y si no lo logran, es como vos me tenés que hacer la pregunta, profe, ¿qué es el intervalo significativo? Acuérdense qué es esto, por esto, por esto. ¿Eh? Gracias, profe. Perfecto. Entonces decimos, Profe, sí, si el gráfico o sea, si el gráfico de arriba fuese con retorno a cero, sí. eh, la tensión en los intervalos donde cero se mantendría arriba. No sé si se entiende. Volvamos para acá. Mira. Acá tenemos un retorno a cero. Fíjate que tiene que volver al valor cero. Un retorno a cero tiene que volver al valor cero, ya sea un cero o un uno. Ahora, va a depender el código que vos estés utilizando y que se le aplique el concepto de retorno a cero. ¿Eh? Claro, En sí, está este bien. caso, ¿sí? Entonces, volvemos acá. Entonces decís, bueno, si yo a este lo quiero convertir en un retorno a cero, bueno, en la mitad del intervalo significativo tendrá que retornar a cero, que es lo que vimos acá. Estos son los no retorno a cero y estos son los retorno a cero. Fíjate que el 1 retorna a cero, el 1 retorna a cero y el 0 no retorna a cero. Pero esto es para un código unipolar. Ahora fíjate que para un código polar
retorno a cero, para el código polar retorno a cero, como el 0 tiene tensiones negativas y el 1 tiene tensiones positivas, ambos tienen que retornar a cero. ¿Eh? ¿Se entiende? Claro, bien. Sí, sí, se entiende. Gracias, profe. Perfecto. Sé que esto al principio cuesta, pero está muy bien que hagan las preguntas, porque ustedes, lo bueno es que pueden grabar la clase. Windows Hey se está grabando, ¿verdad? Entonces, paran, vuelven hacia atrás. Entonces, tienen más herramientas. La virtualidad les ha permitido esto, ¿no? Es decir, aumentar el potencial. De toda crisis siempre se puede obtener beneficios, ¿no? Bien, entonces sigamos acá. Pero hay que salir de la actitud pasiva, ¿no? Si no, perdemos esto que podría ser un plus. Estamos encerrados, pero es un plus. En este caso, estamos perdiendo también la presencialidad que tiene otro plus, pero bueno, fíjense que hay ventajas y desventajas. Aprovechemos las ventajas. Bien, entonces dijimos, lo que acá va a cambiar es la alternancia de los unos en función de su ocurrencia. Acá está todo, se los dejo todo explicitado acá en la filmina, de manera tal que no necesiten eh, más información al respecto. Se entendió entonces lo que son los bipolares. Sí, profe. Perfecto. Entonces ahora vamos a pasar a ver lo que es el AMI bipolar, pero es un no retorno a cero bipolar. ¿Eh? Entonces fíjense que aquí es donde está la alternancia de la marca, lo que vimos, alternancia de marca. Esto no tiene mucha complejidad. Aquí lo que vamos a ver es que en esa alternancia de marca, fíjense que va a depender de la secuencia de ceros o de uno, esa alternancia de marca. Y acá lo que yo voy a perder, si tengo muchos ceros, va a ser un código pobre en cuanto a su posibilidad de aportar sincronismo. ¿Se acuerdan? Entonces, los códigos se van modificando para ir mejorando algunas características. En este caso, el bipolar AMI tiene un problema cuando vienen varios ceros consecutivos. Pierdo la posibilidad de obtener sincronismo por cambio de flanco. Entonces, el código B8ZS lo que hace es decir, bueno, si es que, y esta es la condición necesaria de que exista una secuencia de 8 ceros consecutivos. Si tenemos 8 ceros consecutivos, los voy a recodificar. Si tengo 9 ceros consecutivos, ese noveno cero no se recodifica, solamente esos 8 ceros consecutivos. Y fíjense que voy a tener dos estrategias para codificar estos pulsos. Y va a depender del nivel de tensión anterior. ¿Eh? Acá les dejo yo las estrategias. Fíjense, ¿cuál es el nivel de tensión anterior a la secuencia de los 8 ceros? Un 1. Negativo. Era uno. Negativo, nivel de tensión. El Ah, 1, claro. ¿qué representa el 1? Esta sería El una bit pregunta lógico nomás. Exacto, Información. es el 1 es un bit lógico, ¿sí? ¿Y qué cantidad de información contiene? Un bit. Un bit. ¿Por qué? Y porque un bit solo puede, digamos, porque la información se definía como el logaritmo en base 2 Ajá. y el logaritmo en base 2 De la de probabilidad. 2 por la probabilidad y la probabilidad 0 es la probabilidad 0,5 y la Eh, información se define como el ojo. inverso de dicha probabilidad. Bueno, entonces empecemos porque vos habías puesto el logaritmo en base 2 y hablaste de la probabilidad. No, del inverso de probabilidad quise decir. Ahí está. Ahí está. Entonces, ¿yo qué les recomiendo? Cuando ustedes están definiendo algo, vayan escribiéndolo, ¿sí? Yo estoy viendo mentalmente la fórmula que vos estás diciendo. Y esto ocurre en un final, en un parcial, sobre todo que los finales y parciales son a través de la virtualidad. Para que ustedes sepan de lo que están hablando, tienen que irlo escribiendo, la fórmula, para ver si están describiendo la fórmula que ustedes están tratando de explicitar. Porque fíjate que recién me mezclaste logaritmo en base 2 con la probabilidad.
Entonces, se hace confuso. ¿Sí? Entonces, volvemos. Yo les pregunté, ¿por qué contiene un bit? De información. Cada uno de esos símbolos que tenemos acá, Porque el si 1 la y el 0. probabilidad es 0,5 o un medio, como la información es el logaritmo en base 2 del inverso de dicha probabilidad. O sea, Ajá. la información va a ser igual al logaritmo en base 2 de 2, que eso es 1. ¿Y por qué la probabilidad es 0,5 o un medio? Porque al ser un bit, digamos, porque el 0 y el 1 son equiprobables, como lo vemos nosotros, Ajá. y ¿Y dado un por qué por qué son equiprobables? porque justamente, porque no es una señal periódica, digamos, sería. No te metas ahí porque Sí, no salgo más. no sales más. Porque tenemos dos símbolos y cada uno tiene la misma Exacto, posibilidad de ocurrencia. exacto, esa es la respuesta. ¿Se entiende ahora? Yo tengo mi fuente que tiene nada más que dos símbolos. De toda la teoría de la información tenemos la más fácil nosotros aplicando en comunicaciones o no. Porque podríamos tener una fuente con 20 símbolos y cada uno con probabilidades distintas. Y entonces aquí se complica o no. A tener que calcular la entropía. No, acá tenemos, por suerte, una fuente que tiene dos símbolos nada más. Y como si esto fuera poco, son equiprobables, porque podrían no ser equiprobables. ¿Se entiende eso? Y como son equiprobables, terminan transportando cada uno de esos símbolos, ¿qué cantidad de información? Un bit. Perfecto. Entonces empieza a cerrar todo el concepto. Por eso es, ¿por qué, para qué y cómo? Esas son siempre las preguntas que se tienen que responder ustedes mismos para saber si finalmente conocen sobre un tema. Y cómo lo van a expresar a través de una herramienta semántica que es la matemática, que para los ingenieros no sirve porque es la que nos permite tener unicidad de criterio y que todos entendamos exactamente lo mismo. ¿Sí o no? Sí. Si esta tensión vale menos 5 volt, ¿cuál es su valor absoluto? 5. 5. Y todos entendemos por qué. Y el que no, pregúntelo ya. ¿Alguien sabe por qué es así? ¿O por qué no es así? Disculpe, profe, ¿podría repetir la pregunta? ¿Por qué? ¿Qué cosas así? Bueno, yo dije, este nivel de tensión vale menos 5 volt, ¿verdad? Correcto. Bien, entonces la pregunta fue, ¿cuál es su valor absoluto? 5 volts. 5 volt. ¿Por qué? Porque el valor absoluto se define como, digamos, como el módulo de dicho. Se define como la versión positiva, digamos. Como el menos x si x es negativo y x si x es positivo. Bueno, o sea que no hay duda de eso, ¿verdad? Ninguna. Ninguna. Entonces, por eso es que ahora un ingeniero te dice, bueno, tomemos el valor absoluto de tensiones. Luego decir, bueno, ya está, estamos hablando de los valores positivos que se referencian a cualquier valor negativo que posea. Por eso usamos esas herramientas matemáticas para no tener que andar entendiendo cosas distintas. En otras disciplinas, como las ciencias sociales, allí sí alguien puede decir, bueno, para mí esto se define de otro modo. Para mí, entonces tenemos las distintas teorías y ellos tienen que estudiar todas esas teorías. Nosotros referenciamos a una herramienta Profe, unívoca. una consulta. Sí. La clase pasada dijo que estas presentaciones que no tenían clase asíncrona o clase pasiva, no recuerdo cómo era el término, las iba a subir a autogestión, ¿no es así? Claro. Muchas gracias. Sí, sí. Hoy vamos a ver todo lo que es códigos y les subo las diapositivas. Bien, sigamos entonces porque si no, no vamos a Profe, terminar. Sí, disculpe. Disculpe que lo interrumpa. no hay Se problema. me bloqueó la cuenta de autoevaluación y yo le mandé un mail. ¿La de Eh, autoevaluaciones se bloqueó? sí, Ah, yo creía Sí, a que mí me decía. también me pasó.
Bueno, esos se dirigen con un mail al ingeniero Gropo, que él es el que tiene a Sí, cargo sí, le mandé el mail el lunes, pero no, bueno, les aviso que todavía no tengo respuesta. Bueno, porque él es el que tiene que resolver, porque maneja la plataforma. ¿Eh? Si le puede recordar usted, o no sé si tiene otra forma de comunicarse con él, porque por mail no sé si los ve. No, sí, sí los ve. Sí los ve, a los mails. De todas maneras, le voy a decir que le han llegado mail de los alumnos con problemas. Lo que podés hacer momentáneamente es que algún compañero tuyo te vaya pasando el material que aparece ahí en- Estamos hablando de autogestión, ¿verdad? De autoevaluaciones. De la Ah, plataforma autoevaluaciones. perfecto. Pero ahí yo no estoy publicando todavía cosas. Las estoy publicando a través de autogestión. Ah, bueno, entonces no hay Nosotros preferimos, problema. profe, en caso de ser posible, que se pueda por autogestión, porque queda ahí y es más sencillo tener todo lo de la página. Por eso, todo lo estoy poniendo en autogestión. Sí, para mí también es mucho más sencillo que esté en autogestión. A ustedes les llega todos los anuncios, les he subido PDF. ¿Cuál es el último PDF que les subí? ¿El del decibel no es así? Los de la No, clase entonces de Clark, los dos de quiere la decir que clase no. de Clark, la guía y PDF. una guía no Ah, subió. exacto, la guía. Eso quiere decir que no están viendo todos autogestión, pero eso es responsabilidad de ustedes. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Yo ya voy a cerrar el tema de la inscripción por el formulario F0, que supongo que ya la mayoría de haber completado, y yo les voy a empezar a comunicarme por los mails que me han enviado en forma paralela, digamos. ¿Mm? Bien, entonces, ¿cuál es la estrategia para B8ZS? Fíjense, violar lo que dice el código bipolar, que para el 0 es 0 de tensión. Bueno, ¿cuál va a ser la estrategia? Dijimos, el valor de tensión anterior a la secuencia de 8 ceros era positivo o negativo. 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 Entonces, si es negativo, pulso anterior negativo, entonces, fíjense, dejo 3 ceros con sus valores de tensión correspondientes. Dejo 3 ceros con sus valores de tensión correspondientes, que eran ceros, ¿se acuerdan? Entonces, fíjense, ustedes vayan siguiendo la estrategia, alguien que me vaya diciendo la estrategia y yo voy mostrando acá. Porque me interesa que ustedes también vean eso. 3 ceros, 3 ceros. negativo. Entonces, fíjense, cuando hablamos de 3 ceros, se refiere a los valores de tensión que poseía el código, que eran 0 volt, ¿verdad? Sí. Luego, fíjense, Después, un dice negativo, un negativo y luego, ¿qué dice? un positivo, Un otro positivo cero, y un otro cero. positivo Un y un positivo negativo. y un negativo. ¿Eh? Ahora, Profe, una si pregunta. Luis, sí, ¿Esto tiene que ser como analizado por un sistema que tenga memoria, puede ser? no, es un conversor en tiempo real. Para recordar que... ¿Cómo? A ver, voy a seguir tu razonamiento. O sea, porque si tenemos una señal, tenemos que ir guardando los valores que vamos recibiendo para corroborar que tenga 8 ceros y hacerle la codificación esa, ¿o no? Ah, ahora entiendo lo que me decís. Claro. O sea, tiene que tener un buffer donde para este código va a tener un buffer para que reciba la información, por lo menos un buffer como mínimo de 8 bits, ¿verdad? Ah, Claro. tendría que haberle hecho esa pregunta yo, pero bueno, Perdón, mínimo de 8 bits. se me traba un poco la clase, perdón. Ah, tendría que tener un buffer como mínimo de 8 bits. Cuando detecta una secuencia de 8 bits, empieza a cambiar el código y pasarlo a este. ¿Sí? ¿Eso retrasaría la velocidad de transmisión de la señal, puede ser? No, porque vos tenés el codificador antes de transmitir. Esto codificas antes de transmitir. Ah, está bien. Gracias, ¿Se profe. entiende? Eso después vamos a ver el problema del delay que tienen ustedes, con el que luchan cuando juegan al LOL. Una cosa es el delay
de la transmisión y otra cosa es el delay que tienen en el procesamiento de la señal. ¿Se entiende? Entonces, yo puedo resolver el delay del procesamiento de mi señal antes de transmitirla con el hardware que yo poseo. Por eso quieren placas gráficas, etcétera, ¿o no? Rápidas, porque pueden tener un canal rápido, pero el delay lo tienen en su placa, adaptador de comunicación. ¿Se entiende esto? ¿Hay alguien allí? Kardec, Sí. ¿vieron la película Kardec? No, la verdad que no. No. Bueno, véanla y la próxima clase me van a entender un poco. Está en Netflix o en cualquier servidor gratuito también está, Kardec. Y ahí me van a entender. Bueno, entonces, ahora, ¿qué pasa? Podemos decir, bueno, esa secuencia de 8 ceros es muy larga, ¿sí? Para que yo, porque fíjense, si tengo 6 ceros, este código no me sirve, ¿verdad? Porque habla de 8 ceros. Entonces, ¿puedo mejorar la cuestión del sincronismo? Sí, bueno, cambiando, digamos, la estrategia, diciendo, bueno, tomo de a 4 ceros. ¿Eh? Entonces, tomo mis primeros 4 ceros y voy a tener dos formas de violar la secuencia de cero de tensión. Si tuviese 4 ceros, 1, 2, 3, 4, tendría 4 tensiones negativas. Entonces, voy a utilizar esta estrategia, que sería, mantengo los 3 niveles cero y violo la, eh, la ley y coloco una tensión negativa igual que la que tenía acá. O utilizo esta otra. Fíjense que la B corta o la B larga depende del signo anterior que yo tenga presente en el código. Y acá utilizo para los otros 4 ceros, porque acá tengo 4 ceros y otros 4 ceros, y utilizo esta otra estrategia de resolución de los valores de tensión. ¿Qué me permite eso a mí? Mejorar el sincronismo. ¿Eh? Todo esto es para mejorar el sincronismo. Ahora, si Profe, ustedes... ¿le puedo hacer una Sí, pregunta sobre eso? sí, ¿Qué pasa si justo el dato que estoy transmitiendo tiene la sí. misma secuencia que lo que usamos para romper los 8 ceros? No sé si me explico. Por ejemplo, ¿qué pasa si lo que yo quiero enviar acá tenía justo el mensaje era 000, negativo, positivo, 0, positivo, No, negativo? ojo, 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 ojo. Yo sé dónde estoy viendo tu confusión. A ver si vos lo que recibís son valores lógicos, Sí, los cuales le vas a dar una carnadura física. Pero solo recibís unos y ceros, ¿no? Positivos y negativos. Exacto. Ahora vos claro, le vas a adjudicar valores positivos o negativos. claro, pero si yo quiero enviar un mensaje que sea los 3 ceros, un uno, otro uno, un cero, un uno y un uno, que haría ese cambio de que si lo Vos, ne- traduzco en sin, vos ¿sí? necesitas una secuencia de 4 ceros para este caso o una secuencia de 8 ceros para este caso. Si no, trabajas con el AMI bipolar. Claro, pero si en el AMI B8ZS el mensaje justo coincide con el que hubiera quedado con 8 ceros. O sea, si enviando el mensaje me queda la misma señal que quedaría si fueran 8 ceros. No sé si me explico. Es que nunca te va a quedar. Ah, no, claro, porque hay dos positivos ahí juntos. Nunca Hay va a dos quedar pasajes a porque positivo, entonces. vos justamente armas toda esta estrategia para que esto que vos tenías antes, con el código bipolar AMI, se convierta en esto. Acordate que lo que vos estás haciendo es tratando de mejorar este código bipolar AMI. Tu código bipolar AMI, si fuera otra secuencia como la que tenés acá, que creo que es lo que vos estás planteando, si tenés una secuencia aleatoria donde no hay 8 ceros, vas a seguir teniendo el código AMI. Porque vos necesitas este B8ZS, si no encuentra 8 ceros consecutivos, va a graficar como si fuera un AMI común.
Claro, y si esa gráfica coincide como si fuera 8 ceros, no puede pasar nunca eso. Y no, porque cuando vos tengas 8 ceros, inmediatamente vas a cambiar por esta gráfica. Claro, por eso, O, pero si yo o envío esa gráfica que tiene la del medio, si vos envías esto, claro, no ese era el entiendo. mensaje original. Si yo quiero enviar ese mensaje original en el receptor, si quiero Si enviar el vos, mensaje original del medio, la forma de la señal, el receptor no se puede confundir y creer que son 8 ceros, pero yo haya querido no, enviar un... es que, a ver, para. Vos recibís esto como información, ¿sí? Estás en tu placa adaptador de comunicación antes de transmitir. Claro, Entonces pero decís, supongamos que sea otra la información, otra que sea bueno, un esta, 1, 1, claro, por ejemplo esa, y que sí, justo cuando hago la codificación AMI, me queda esto que el sistema lo interpreta como que pueden ser no, todos es son que 8 ojo, ceros. no, tranquilo. Si esta es la información que vos recibiste y la codificaste en AMI, vas a tener esto. Esto Bien, vas a tener. bien, sí, 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 ¿Se entiende? sí, O tal vez vos lo que me estás diciendo es, esto es lo que yo recibo como información, esto es lo que se convierte en código AMI. Y otra cuestión sería que yo recibo esto como información y que cuando lo modifico quede algo muy parecido a lo como si fuese un AMI con estos bits. ¿Esto claro, es lo que vos me estás diciendo? claro, Claro, pero no te olvides que vos acá tenés un codificador B8ZS y en el receptor tenés un codificador B8ZS que interpreta nada más que esta señal. ¿Se entiende? sí, Usás el mismo codificador y decodificador. sí, 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 entendí. Bien, muchas gracias, profe. Bien, ahí se te aclaró, ¿no? Sí, 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 Perfecto. Bien, y acá vemos que obviamente va a haber una relación entre la duración del ruido y la cantidad de bits que afecta. Entonces vamos a ver de que esto va a ser muy importante. Vamos a ver un capítulo específico de ruido donde vamos a poder ver, acuérdense que nosotros, el tiempo del bit, a medida que aumenta la velocidad de transmisión, va siendo mucho menor. Y dependiendo del código, el tiempo del símbolo puede ser menor o igual al tiempo del bit. Por lo tanto, aumentar de velocidad de transmisión implica que si tenemos ruido constante, aumenta la cantidad de bits que son afectados. Esto es algo que vamos a tomar en cuenta. Entonces, fíjense que nosotros hasta aquí, ¿qué vimos? Distintos códigos de línea. ¿Para qué codificar? Entre otras cosas es para deshacernos la componente continua, entre otras cosas es para mejorar el sincronismo. Ahora, eso lo vamos a pagar con ancho de banda. No queda otra. Ahora, ¿podemos detectar errores? Bueno, vamos a ver que hay códigos que nos van a permitir esto. Entonces, también vamos a ver lo que es la eficiencia espectral. Si nosotros, manteniendo el ancho de banda, podemos aumentar la velocidad de transmisión. Eso lo podemos hacer y es gracias al uso de códigos denominados de multinivel, que es lo próximo que vamos a ver. Vamos a resolver estos dos conceptos que están involucrados con los códigos de línea. Nosotros por ahora resolvimos estos conceptos. ¿Eh? Entonces vamos a pasar a la clase número 9 para ver lo que nos resta de códigos de línea. Yo les voy a subir las dos filminas. Entonces estamos acá, están viendo códigos de línea, banda base, clase 9, ¿verdad? Sí. Necesito un comprendido. Muy bien. ¿Qué hemos visto nosotros? Lo más importante, las transiciones. Necesito transiciones, donde no tengo transiciones, pierdo sincronismo. He mejorado eso con códigos como el Manchester, donde siempre voy a tener transiciones. ¿Con qué lo pagué? Con ancho de banda. ¿Sí? Quiere decir que en los códigos que no retorno a cero, que no tengo transiciones, el tiempo del símbolo es el tiempo igual al tiempo del bit. Perfecto. Estamos pasando en blanco lo que ya venimos analizando. Y les queda encima para que como como un repaso, como una síntesis. Fíjense, los códigos que tienen retorno a cero, evidentemente el tiempo del símbolo va a ser el doble del tiempo del bit. ¿Mm? Esto que, ahora, eso va a tener un correlato
con el ancho de banda, la densidad espectral de potencia, su distribución, el ancho de banda va a crecer, acá está explicitado, porque es 1 sobre tau, ese punto del primer cruce por cero, te lo dejo ahí explicitado, que no es otra cosa que justamente, si esto es tau, acá será el primer cruce por cero. Ahora, si el tiempo del símbolo es la mitad del tiempo del bit, obviamente este punto se va a trasladar acá. Quiere decir que voy a tener el doble de ancho de banda. Y de hecho lo podemos ver acá en las densidades espectrales de potencia para los distintos códigos de línea, que ahora es lo que vamos a analizar. Esto es en el dominio del tiempo, transformada de Fourier, dominio de la frecuencia. Acá les dejo todo el análisis que ya hemos hecho, está explicitado en esta diapositiva. Y ahora empezamos a ver los códigos y su distribución espectral de potencia. Fíjense que cuando tenemos un código unipolar, va a tener una componente de continua, ¿sí? Ahora, cuando tenemos un código bipolar, fíjense que la componente de continua, la diferencia de potencial, va a ser el doble de la que yo poseo acá. Por ende, la componente de continua va a ser el doble de lo que tenían los códigos unipolares. El ancho de banda sigue siendo el mismo porque los dos son no retorno a cero. Hasta ahí no hay mayor complicación. Obviamente que los códigos van a ir disminuyendo su componente continua. Acá la responsable de la componente continua va a ser que yo no voy a poder garantizar la simetría de la gráfica. Por eso tengo componente continua. Pero aquí yo ya cada bit va a poder eliminar la componente de continua. Entonces, en estas dos gráficas es lo que venimos analizando, vemos claramente cómo desaparecen las componentes de continua. Entonces, fíjense, ahora ya podemos hacer un análisis. Los no retorno a cero, ¿sí? Fíjense, el unipolar, el polar tiene más amplitud, tiene el mismo ancho de banda. Ahora, el Manchester, fíjense que duplica su ancho de banda porque el tiempo del bit es menor, no tiene componente continua. Este que es el bipolar AMI, fíjense, tengo 0, quiere decir que no tengo tensión para los ceros, y los unos van a ir cancelándose mutuamente. Ahora, evidentemente, fíjense que siempre voy a tener como remanente algún 1 en la transmisión. Fíjense, si acá, fíjense, son 1, 2, 3, 4. Justo se cancelan. Pero si fueran 5 unos, siempre va a quedar una energía remanente que es la que explica esta diferencia en cuanto a la distribución espectral de potencia. Hasta ahí lo que habíamos visto respecto de los códigos y sus densidades espectrales de potencia. Ahora lo que vamos a ver son los códigos multinivel y multitransmisión. ¿A qué vamos a llamar código multinivel? Fíjense que hasta ahora nosotros, por cada tiempo del bit, transmitíamos un solo bit de información. ¿Estamos de acuerdo? Pero los códigos multinivel, aquí es donde el logaritmo en base 2 de m ya no son 2 niveles, como era anteriormente, sino que ahora puede tener varios niveles. Supongamos, si tiene 4 niveles, ¿cuántos bits voy a poder transportar por cada elemento de la señal? La señal ahora tiene esta duración, el tiempo del símbolo tiene esta duración. 2. 2, exacto. Y ahora, el tiempo del bit, ¿cómo va a ser respecto al tiempo del símbolo? Sería la Menor. mitad. Sería la mitad porque hay 2 bits por. Exacto. La mitad, porque fíjense que ustedes están enviando 2 bits, quiere decir que este intervalo significativo voy a poder enviar 2 bits. Eso en términos de ancho de banda, ¿qué significa? Disminuye el ancho de banda necesario. Fíjense que Si si lo utilizamos la mitad del comparamos, ancho de banda, ¿por qué la mitad del ancho de banda? ¿De quién depende el ancho de banda? La pregunta del millón y que tendrían que tenerla acá, y si lo hubieran escrito dirían, ¿de quién dependía el ancho de banda? La duración del pulso. Bien, ¿y acá la duración del pulso sigue siendo la misma o no?
Sí. 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 ¿Qué es lo que ha disminuido? Lo que ha La disminuido es duración del símbolo. puede ser un bit. No. Tiempo de bit. El símbolo es este que tengo acá. El tiempo significativo. El Sigue tiempo en el que se siendo envía un bit, claro. el tiempo del bit, El que es intervalo la mitad. significativo, perdón. ¿Qué es la mitad? El tiempo del bit ahora es la mitad, porque estoy enviando 2 bits en un tiempo de símbolo. ¿Sí? Entonces, mantuve constante el ancho de banda porque el tiempo del símbolo sigue siendo el mismo. Pero ahora, ¿aumenté o disminuí la velocidad de transmisión? Se aumentó. ¿Aumentó? ¿A Se cuánto? duplicó. Dupliqué. Entonces, estos códigos multinivel lo que me permiten es aumentar la cantidad de bits por símbolo y manteniendo el ancho de banda empiezo a aumentar la velocidad de transmisión. Si yo pudiese enviar 3 bits por símbolo, ¿cuántos niveles necesitaría cada tensión? 8. 8. Dicen, bueno, pero no nos conformamos con 3 bits, podemos enviar 256 bits por cada símbolo. Perfecto. ¿Y cuántos niveles de tensión tendría que tener? Y 2 a la Oh, base de 6, que es como bastante. Claro, porque ahí mi problema va a ser distinguir entre 2 niveles de tensión que va a estar en el orden de los milivolts. Y ahí el problema va a ser la relación señal-ruido, porque el ruido puede incluso ser más alto que la capacidad de decidir entre 2 niveles de tensión. Entonces ahí la relación señal-ruido es la que me va a frenar este concepto teórico que yo podría enviar infinitos bits, ¿o no? ¿Qué prohíbe eso desde el punto de vista teórico? Teórico ninguno. Ninguno. Pero ahora cuando lo voy a implementar a la relación señal-ruido, entonces vemos el código 2B1Q, donde va a haber una estrategia de cómo determinar los niveles de tensión de acuerdo a la combinación de ceros y unos. ¿eh? Acá vamos a tener otro código, que es el PAM4, que también divide en 4 niveles de tensión, pero acá los niveles de tensión son fijos. Mientras que acá dependen del nivel del bit anterior, si es positivo o es negativo, entonces yo le voy a dar distintos valores de tensión dependiendo si el nivel anterior al que yo voy a ejecutar es negativo o es positivo. ¿Mm? Lo mismo que ocurría en las estrategias anteriores. Pero acá las combinaciones siempre van a ser las mismas. ¿Mm? Este es otro tipo de código multinivel. Luego voy a tener este código que es el MLT3 de multitransmisión, que fíjense que este código lo que va a generar simplemente es una mejora del sincronismo. ¿eh? Lo que yo voy a lograr es mejorar la cantidad de flancos ascendentes y descendentes respecto de una transmisión típica que yo pueda llegar a tener. Acá lo único que hice es mejorar los, eh, los flancos para tener más o menos sincronismo con el uso de este código. Luego voy a tener algo que se llama códigos de bloque. Estos códigos de bloque tienen la particularidad de permitir detectar errores. Eso significa que voy a tener que trabajar con lo que se denomina redundancia. La redundancia está en agregar más bits de los que traía mi código. Supongamos que yo tengo que enviar 4 bits y lo que voy a hacer es agregar un bit que sea redundante, uno o varios bits que sean redundantes, de manera tal de que la tasa efectiva de transferencia de datos va a disminuir, porque estoy agregando 2 bits que no correspondían a la ¿Se información que yo podría estaba hacer, recibiendo. profe, por ejemplo, con el bit de paridad? Podría ser, el bit de paridad podría ser, como bit redundante. O ¿eh? con código Hamming, creo El que era código otro. Hamming, exactamente, el código Hamming es otro ejemplo que ustedes lo han visto en ACO. Es decir, agrego
voy a agregar mayor cantidad de bits o menor cantidad de bits porque puedo detectar y si aumento más cantidad de bits puedo corregir en forma automática. ¿Se acuerdan? Hamming. Entonces yo lo que voy a tener es un bloque, voy a ir recibiendo una m cantidad de bits de información, pero a la salida voy a tener una n cantidad de bits de información, donde n va a ser mayor que m. La cantidad que está saliendo de bits va a ser mayor a la que me ingresó. ¿Por qué? Porque generé redundancia. Y esa redundancia, entre otras cosas, también puede mejorar la cuestión del sincronismo, aparte de detectar errores. Porque, por ejemplo, si yo tengo una secuencia de 4 ceros, puedo cambiarla por una secuencia de 5 bits, donde la lógica para obtener las distintas combinaciones, lo que me va a permitir es siempre modificar los niveles de tensión. ¿Mm? Entonces esas transiciones me van a permitir, entre otras cosas, mejorar también la cuestión del sincronismo. O sea, no solamente trabajar sobre la detección y corrección de errores, sino con una mejora apreciable del sincronismo. Vamos a ver distintos códigos, como el 4B, 5B, significa que entran 4 bits, salen 5 bits, usando no retorno a ser invertido como código de base, y esto se utiliza sobre todo para fibras ópticas, en Fast Ethernet para fibras ópticas. ¿Por qué? Porque yo lo que voy a lograr con estos códigos, entre otras cosas, es modificar la cantidad promedio de unos y de ceros. El 1, cuando es fibra óptica, acuérdense que yo voy a encender un LED, y cuanto más uno posea en mi información, en el código que estoy utilizando para la transmisión, quiere decir que ese LED va a estar más tiempo encendido. Entonces, para evitar recalentamientos del LED o del láser, lo que hago es utilizar un código que me permita modificar la cantidad de unos o la cantidad de ceros de acuerdo a cómo lo esté trabajando. Porque yo puedo decir, el 0 significa el LED encendido y el 1 el LED apagado. Entonces, esa modificación me va a permitir a mí tener un mejor comportamiento. Puedo ver, acá hay un código, por ejemplo, que es el 8B10B, y acá lo que puedo ver, fíjense, en la modificación, solamente agregando, acá agrego 2 bits. Entonces, fíjense, esta era la secuencia original. La secuencia modificada es esta que tengo acá. Esta es la secuencia original, secuencia modificada. Entonces, lo que yo veo es cómo, utilizando esta codificación, logro minimizar el valor medio que tiene la señal, si está más tiempo encendido o más tiempo apagado. Entonces, ante la dispersión me la marcaba esta curva, y acá vemos cómo lo que yo he logrado es estabilizar la cantidad de unos y ceros dentro de la transmisión. Sobre todo, esto aplicado a las transmisiones a través de fibras ópticas. Entonces, fíjense que acá, con estos nuevos códigos, logramos resolver la cuestión de la eficiencia espectral. ¿A qué era igual la eficiencia espectral? Es una pregunta. ¿Están allí todavía? Sí. Sí, profe. ¿Me repite, profe? Sí, ¿A qué era pero no igual tengo la más mínima idea. Sí, estoy en la Bien. misma. Bueno, entonces, la eficiencia espectral, anoten, porque eso está en post Profe, ¿puede ser anteriores, que diría. sea una medida de eficiencia? O sea, como que medía qué tan bien era recibido una señal, algo así puede ser, me suena que haberlo leído una vez. No, lo que me dice es cuánto ancho de banda, por eso se llama eficiencia espectral. Fíjense que al hablar del espectro, me está hablando del ancho de banda. Lo que me está diciendo es cuán eficiente es el uso de ese ancho de banda. Con un código donde yo envío un bit por cada elemento de la señal, cuando el tiempo del símbolo y el tiempo del bit es son iguales, quiere decir que envío un solo bit. Acabamos de ver nosotros que cuando yo el tiempo del bit lo hago menor, con varios niveles, utilizando modulación multinivel, empiezo manteniendo el ancho de banda, empieza a aumentar la velocidad de transmisión. Quiere decir que la capacidad del canal va a aumentar.
Por el caso contrario, profe, si yo tuviera como bits de paridad o bits de redundancia, ¿disminuiría? Ahí sí, ahí sí. Muy bien, muy bueno ese análisis. ¿Eh? Entonces vemos que el concepto de eficiencia espectral puede mejorar o empeorar. La eficiencia espectral es C, que es la capacidad de canal, que en definitiva define la velocidad de transmisión a través de ese canal. Entonces C sobre el ancho de banda utilizado. Esa es la eficiencia espectral. Eso se los puse en un post anterior, diría algún youtuber, ¿o no? Tiene que ver mi canal. ¿Sí? ¿Lo han anotado? Entonces, esa es la eficiencia espectral. Quiere decir que mantengo el ancho de banda y ahora C es lo que está aumentando. Sí uso multinivel, pero si uso códigos de bloque, ¿qué pasa con la eficiencia espectral? Va a disminuir, porque Muy bien, sé que la capacidad del canal en este caso disminuye. exacto. Lo Porque voy a anotar porque esa puede ser una muy buena pregunta para final y parcial. Si uso código de bloque, ¿qué ocurre con la eficiencia espectral? Entonces, la pregunta completa sería, ¿qué ocurre si uso código de bloque con la eficiencia espectral? ¿Cuál es la respuesta? esta disminuye Bien, debido a que la capacidad del canal está disminuyendo. ¿y por qué está disminuyendo la capacidad del canal? Ojo, ¿disminuye la capacidad del canal? La información que puedo transmitir. ¿No tendría que aumentar, profe? No, O la sea, capacidad, la capacidad del canal sigue siendo la misma. Lo que está variando acá es la tasa efectiva de transferencia de datos, porque el canal está trabajando a la misma velocidad, pero los datos que yo estoy enviando, ese conjunto, llamemos el bloque de transmisión, ahora inicialmente siempre contenía datos, pero ahora contiene datos más redundancia. Entonces estoy transmitiendo más información, pero que no contiene datos, o más bits que no contienen datos. Entonces, la eficiencia espectral, en ese caso, permanecería constante, pero lo que disminuye es la tasa efectiva de transferencia de datos. Que entre comillas, algunos autores pueden decir, bueno, disminuye la eficiencia espectral, pero en realidad la capacidad del canal sigue siendo la misma, solo que la tasa de transferencia de datos efectiva está Simplemente, disminuyendo. profe, la eficiencia espectral, digamos, si yo utilizo bits de control, no estaría disminuyendo porque si bien los bits que se mandan son lo mismo, son la misma cantidad al mismo tiempo, lo que sí disminuye es de esos bits cuántos son propiamente información que yo quiero mandar. Claro. A ver, por eso el concepto de eficiencia espectral está vinculado con la capacidad del canal. El canal sigue trabajando con la misma capacidad, ¿sí? Ahora, el problema va a ser la tasa efectiva de transferencia de datos, que es lo que a ustedes les interesa, que esos 8 caracteres que representan la letra A se transfieren. Pero ahora sabemos que debemos agregarle sincronismo. Si no lo posee el código, debo agregarle sincronismo. Ya vamos a ver cuando veamos el capítulo de sincronismo, vamos a ingresar sobre esos bloques de transmisión. ¿Cómo garantizo el sincronismo? Entonces, ciertos bits van a estar definidos para sincronismo. Puedo llegar a agregar bits redundantes para control de errores, como puede ser el de paridad. Y a su vez puedo agregar bits de control para decir, bueno, este carácter A que quiero transmitir, le voy a poner un número porque lo voy a dividir en paquetes la transmisión. Entonces, tengo todo un campo que no corresponde al de datos. Entonces, vamos a hablar de tramas de transmisión, donde tendrá un campo de datos, más un campo de control, un campo de sincronismo. Pero eso es lo que viene más adelante. ¿Se entiende esto? Entonces, vamos a incorporar estos conceptos en clases posteriores. Pero el génesis de entender esto está en estas clases. ¿Se entiende? Y así se hizo la luz. Y así se hizo la luz. Sí. Bien.
¿Quedó alguna duda respecto de lo que venimos conversando? Profe, una consulta. Sí. No es propiamente el tema en sí. No me acuerdo si en Educo o en nuestras fotocopiadoras del aula, de la facultad, ahí está el libro de Clark. Quería saber si ese libro también nos puede servir como bibliografía más o menos teórica, además de las clases, para complementar. Eh, eh, Hay un libro que lo hizo Clark y hay otro libro que lo hicimos entre tres profesores, Villarreal, Clark y yo. Ese libro contiene información que puede ser relevante para la materia, sobre todo la parte de puertos que no está en otro lado y la parte de la información que está bastante bien desarrollada, y otros temas más, sí. Ahí le pueden sacarle fotocopia, inclusive andan dando vuelta PDF, ya fotocopia no hace falta que los compren, no tiene ningún sentido, pero sí, tiene información complementaria relevante. Disculpe, Yo profe, tengo... una consulta. Ah, perdón, Sí, adelante. No, no, habla. Bueno, gracias. No me quedó muy claro con qué código se mejora la eficiencia espectral, con los multinivel. el multinivel. Ok, El, multi- el multinivel, porque Profe, vos con los multinivel podés enviar mayor cantidad de bits con el mismo ancho de banda. ¿Por qué el mismo ancho de banda? Acordate, porque el tiempo del símbolo sigue siendo el mismo. claro. Mira, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias. Sí, Igual, profe, ese aumento en la eficiencia significa un sacrificio al producir más ruido, ¿no? Digamos en el multinivel. Eh, no producir más ruido, sino que vas a necesitar una mejor relación señal-ruido. Cuanto mayor cantidad de niveles tenga tu código multinivel. ¿Por qué? O Y sea, porque vos vas a tener que distinguir entre dos valores. Suponete que antes tenías 0 y 5 volt. Tenés una excursión de 5 volt para que el ruido no se confunda con el bit. Pero si a esto lo dividís en 10 niveles, ya no tenés 5 volt, sino que tenés 0,5 volt entre los niveles. Entonces la relación señal-ruido va a disminuir. Hay un Entonces vos ya margen de sabes, error mucho más pequeño claro, y un poquito el de ruido ruido que siempre podría alterar. el ruido siempre es constante. Acuérdate que toda esa señal vos la vas a enviar por un canal que tiene un determinado nivel de ruido constante. Y si vos introducís código multinivel que tiene muchos niveles y lo introducís en ese canal, ahí sí puede llegar a tener problemas ese código para ser detectado en el receptor. ¿Ahí te quedó claro, Jonathan? Creo que era el que me habló. Y sí, Marcos profe, me quedó claro. Bien, y Marco estabas intentando también hacer una pregunta. Sí, está ahí viendo en autogestión Ujú. las clases que están subidas y veo solamente análisis de señales, Fourier, espectro de ancho de onda. Eso es la primera clase que tengo con usted teórica. ¿Eso fue lo único que vieron o hay otras clases? Y también, sí, hay otras clases si las va a subir. Bueno, vos fijate, tenés la planificación también subida. En Ujú. esa Sí, la estoy planificación, viendo. bien, en esa planificación vos ves todas las clases que tenemos y vamos a tener en el futuro. Ujú. Yo estoy subiendo la información y el ingeniero Clark también subió sobre sus clases, está subiendo este, algunos PDF. En mi caso particular, yo subo todos los PowerPoint de las clases que desarrollo, este, no así de algunas asíncronas que tienen el video. ¿Mm? Y en las que era Sí. más compleja la situación, como la física de las comunicaciones y Fourier, le subí también los PDF de los PowerPoint. Es que Bueno, tienen gracias. toda la información. Y si ustedes se fijan, con el ingeniero Clark están haciendo también los trabajos prácticos, por eso les subí la guía para que el que haya tenido problemas para subir a autoevaluaciones,
para bajar la guía, bueno, ya la tienen en autogestión. Para el caso creo que era de María, que tenía problemas con autogestión, ya le subí también la guía de trabajos prácticos. Listo, gracias, profe. Bueno, ¿alguna otra duda? Acuérdense de poner presente, ¿no? Para que quede el control. ¿Eh? Muy bien. Acá veo que se habían olvidado de poner el presente. ¿Les quedó alguna duda? ¿El profe recomienda principalmente ¿Cómo se o cortó? hay algún libro particular? Se cortó la... Si usted recomienda que estudiemos el teórico desde las clases que da usted o Está algún libro en particular. está la bibliografía que cita la cátedra, ¿sí? Que es lo obligatorio, y a su vez hay una serie de bibliografía que lo que voy a hacer es empezar a subirles más bibliografía complementaria. ¿Sí? El libro que Pero hicimos con... la bibliografía está obligatoria. ¿Usted prepara las clases desde ahí? Digamos, esta es una materia muy compleja, entonces tengo una infinidad de libros desde los cuales yo voy armando estas clases, digamos. Pero que el contenido está dentro de la clase que yo les doy, los PowerPoint les he incorporado, el año pasado empecé a incorporar mayor cantidad de texto que no se hace, digamos, un PowerPoint deben ser algunas imágenes y muy poco texto, pero a pedido de los alumnos fui incorporando y me parecía relevante también que les quede como una especie de guía sintética de lo que voy Claro, porque a exponiendo, ¿no? mí me costaba la materia y quería saber en dónde apoyarme. En la Gracias, bibliografía que cita la cátedra. Sí, sí, sí. profe. Perfecto. Muy bien. Si no hay ninguna otra pregunta, nos vemos la clase que viene. Sigan la planificación. Por ahora, mientras les toque clase conmigo, vamos a seguir con el mismo enlace. Si hay alguna modificación, yo se los voy a publicar previamente en autogestión. ¿Sí? Bueno, profe. Muy bien. Hasta luego. Muchas gracias, Nos profe. vemos. Luego. Hasta luego. No, Gracias. No, no, Chao. profe. no, profe, muchas Chao, chao. gracias.